Hola, buenas. Hoy estamos aquí con Mia Alsina, gran amiga, directora del Gabinete de Arte, Timmy Art and Research, historiadora del arte. ¿Y de qué nos hablarás hoy? Pues gracias, Gerard, antes que nada, gracias ¿Sí? por invitarme y por dejarme participar también en esta edición de comentario de obras, en este caso del Almanac, del Museo Nacional d'Art de Cataluña. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy interesante, ¿Vale? como es la comitencia femenina ah, Ujú. de obras de arte en época medieval, ¿de ¿Vale? acuerdo? Y especialmente en lo que conocemos generalmente como arte románico. ¿Vale? Si bien es cierto que cuando hablamos o pensamos en comitencia de obras de arte, nos viene a la cabeza más una cronología más moderna, ya, ¿no? De siglos XVII, XVIII, hasta el XXI, ¿no? Sí. Hasta el 2025 vaya. Comitentes conocidos de obras de arte y mujeres en época medieval, tenemos, los conocemos en menor grado, es cierto que Sí. no en tiempos modernos, pero los tenemos. Y en este caso, me gustaría hablar del conjunto de pintura mural de Sant Pere del Burgal, el que ahora mismo Ujú. se está proyectando. Es un conjunto que procede de la iglesia del antiguo monasterio de Sant Pere del Burgal, en la Sí. zona del Pirineo ¿Vale? catalán, ¿de acuerdo? En el Pallars Sobirà, es como se conoce esta zona. Y actualmente se conservan en el Museu Nacional d'Art de Catalunya. ¿Vale? En las salas de románico, supongo. Exacto, donde hay Bien. todas las pinturas murales románicas, pues allí podemos ver este conjunto magnífico, esta cuenca absidal y una parte del lateral, del muro lateral. ¿Y cómo puede haber llegado, ¿no? Este conjunto de finales del siglo XI, principios del siglo XII a Barcelona? Pues tenemos la fortuna que a principios del siglo XX, en la década de 1900, 1910, 12, Ujú. durante unas campañas de recuperación y preservación del patrimonio románico, especialmente el que estaba en la zona del Pirineo, ¿Vale? se realizó estas campañas en las que las pinturas murales se arrancaron de los muros de las antiguas iglesias para traspasarse a lienzo, así ser más fácil su transporte para poder custodiarlas en un espacio en el que su conservación y perdurabilidad en el tiempo se pudiese garantizar. Claro que sí tiene lógica. Claro, y este es el caso, como tantas otras, que están expuestas hoy en Ujú. día en Almanac. ¿Vale? ¿Por qué es interesante además este Sí. conjunto? Pues bien, resulta que en diferentes ocasiones conocemos los comitentes o las comitentes de las obras de arte mediante algún elemento documental, alguna noticia que nos ha llegado, pero en este caso tenemos también la fortuna que ha llegado la imagen de la comitente y si no la comitente, a quién está realizado, a honor de quién está realizado este conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien, en esta imagen se ve perfectamente cómo es Llúcia de la Marca, es una condesa que habitó en la zona de Urgell en esta cronología, a final del siglo XI, y en un cierto momento, a partir de su muerte, se representó en honor a su figura esta imagen, ¿de ¿Vale? acuerdo? Y se representa en el ábside, que supongo que es el sitio más interesante de la iglesia, ¿no? Claro, el ábside es la zona sacra, es la zona donde hay el altar y por lo Ujú. tanto es la parte donde hay la mayor sacralidad ¿Vale? dentro del espacio arquitectónico. ¿Vale? Lo que sí es cierto es que, según aparece en la imagen, los especialistas en la materia piensan si haciendo pendant, que se llama, Sí. es decir, como un poco un espejo, en la Sí. zona frontal a ella, si no pudiese estar su esposo, que era ¿Vale? Artal I, se llamaba ¿Vale? Artal I, conde de Pallars Sobirà, donde está esta iglesia, y por lo tanto que los dos esposos estuviesen representados. No tenemos evidencia, pero física conservada de esta figura en Ujú. frente de Llucia de la Marca y por lo tanto, por el momento solo Es- podemos hablar de un conjunto hecho en su honor. Vale. Entonces,
En este caso, sí es cierto que hay una comitencia, este Ujú. enaltecimiento de una figura femenina. Sí, ¿Y por qué precisamente Lucia de la Marca? exacto. Pues Lucia de la Marca, además, es interesante porque en este conjunto Sí. hay una pequeña inscripción que prácticamente hoy en día es imperceptible porque está muy, muy perdida. Aquí me tendrás que ayudar Sí, porque... mira, donde está la Sí, figura de la condesa, adelante. aquí mismo, Ujú. ¿vale? En este espacio negro al lado de su cabeza, ¿de Sí, acuerdo? Donde hay como esta parte perdida en blanco, aquí se conservaba una pequeña inscripción que versaba su nombre, Lucia Comitesa. vale. Por eso también se pudo ligar a Lucia de la Marca como, si no comitente, pues, en honor a Lucia. Ujú. ¿De acuerdo? En este caso, Lucia, en la imagen se puede ver Sí, cómo va vestida muy lujosamente con unos tejidos negros propios, exacto, unos tejidos negros con este ribete de piedras preciosas, camaceos, que quiere imitar, ¿no? sí. Evidentemente las piedras y el hilo de oro, que representa un vestido mortuorio, un vestido ya de difunta, Ujú. cosa que se ve apoyada también porque en la mano que sujeta, ¿no? Sí, esta vara es una vela. vale, Por lo tanto, esto nos da noticia que en este momento la condesía ya había muerto. vale. Entonces, ¿qué pasa con Lucia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Lucia? ¿Por qué Lucia está aquí? Sí, Representada y formando parte de la casa condal, casada con Artal I, conde sí, de Pallars Sobirán. Pues es tan sencillo como el hecho que ella era una noble de la zona occitana, sí, ¿de acuerdo? De la provincia de Limoges, ¿de acuerdo? sí, Y por lo tanto su formación, su educación fue de un alto nivel. vale. Su cultura era muy alta. Y por lo tanto, cuando ella casa con Artal, con el Ujú. conde, llega un momento que por su formación es capaz de ser condesa y mandar en sus territorios ella sola cuando enviuda, Vale. junto con sus hijos. ¿De acuerdo? O sea, Ujú. tenemos un personaje de una importancia enorme en este punto, que a finales del siglo XI está, no se puede decir reinar, porque no es reina, pero sí que Eso. está desarrollando el encargo de gobierno en este Ujú. territorio junto a sus hijos. Vale. Tal es su influencia que su hijo, uno de sus hijos, Ujú. llegará a ser obispo de Urgell. Vale. ¿De acuerdo? Y nada menos que el conocido como San Od, ¿de acuerdo? San Od, sí. Vale. Y en este caso tenemos el estandarte, que se llama estandarte o penó de San Od. Ujú. En este caso, esta pieza está conservada en el Museo Textil, en el Museo del Diseño de Barcelona. Vale. Neuzat. Sí. Vale. ¿Y por qué es importante esta pieza en relación con Llúcia de la Marca, madre del obispo Ot de la Seu d'Urgell? Pues porque este es el estandarte de San Ot, Sí. es el estandarte del obispo, ¿de acuerdo? Este estandarte se encontró en el reliquiario del propio obispo, En la tumba. sí. Vale. Y entonces, hay dos factores muy interesantes. El primero, y es que, como se puede apreciar en este rinconcito que hay una inscripción bordada, aparece Elis Aba me Sí. fecit. Sí. Elis Aba me fecit significa Elisaba, que es el nombre de una mujer, de una bordadora, me fecit, me hizo, me elaboró. Por lo tanto, se van uniendo piezas del, De, este, del de rompecabezas. artistas femeninas. Sí, sí. Exacto. Tenemos por una parte
la madre de Sanot, que aparece representada como Sí, comitente difunta y en honor a en el ábside del burgal. Sanot tiene su estandarte propio bordado por Elisaba. sí. Y además, en estos flecos que aparecen en la parte inferior que ahora se ven, ni más ni menos, si non è vero, ben trovato, Ujú. se dice que la figura central es la representación de la misma Lucia de la Marca, de la Vale. misma condesa que nos aparece representada, exacto, que nos aparece representada en el ábside. Por lo Vale. tanto, tenemos en una zona muy específica del territorio, limítrofe con los Pirineos, Sí. una familia derivada del mundo occitano, del mundo francés, en el que Lucia manda, gobierna en el Sí. momento en que queda viuda Sí. y es capaz de tener la influencia suficiente como para que su hijo, Claro. que es obispo, tenga su propio estandarte bordado por una artista femenina en el que muy probablemente se representa ella también. Claro, es como todo queda como encerrado allí mismo. Sí, Bueno, qué y bonita. simplemente ya, y para acabar de Sí. hacer la cuadratura del círculo, Lucia, la condesa, tenía una hermana, ¿Ah, sí? sí, que se llamaba Almodis, Vale. ¿vale? Y Almodis también de la marca, ni más ni menos, es quien, también repetimos, por educación de alto nivel, Ujú. distinguida, con una cultura muy refinada, Sí. es capaz de regalar a la sede de Girona, Vale. ¿vale? La catedral de Girona, Sí. es capaz de regalar el famoso Beato ¿Ah, sí? de Girona, Vale. ¿vale? Que el Beato de Girona no se ejecutó en Girona, sino que se ejecutó en un monasterio mixto de Zamora, de la zona de Zamora, Vale. en el que, igual como en el estandarte de Sanot aparece Elisaba Mefeshit, Ujú. en el Beato aparece que quien lo pintó fue una pintora llamada En o Ende. Ah, qué bien. Por lo tanto, Sí. ya tenemos una gran parte del territorio catalán unido en época condal, Sí. unido por la comitencia femenina a encargos femeninos Sí. para centros desarrollados mayoritariamente por comunidades femeninas. Ostras, pues qué interesante, mía. Sí. Es una pequeña historia, pero que nos ayuda a conectar mejor el patrimonio, a Ujú. entenderlo mejor y a darle un poquito otra visión que generalmente pues no podemos dárselo. Qué bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a vosotros. y por explicarnos todo esto. Gracias a ti, Pues un Gerard. placer muy grande. Igualmente, gracias.